Muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos van a sintonizar y que nos van a estar viendo en la escuela, del canal de la Escuela Bíblica Claretiana. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Catholic Theological Union en la ciudad de Chicago. Sean ustedes bienvenidos y vamos a comenzar a estudiar el Evangelio de Marcos. Y continuando con nuestro estudio de Marcos, si ustedes abren su Biblia y abran la Biblia y comiencen a ver que inmediatamente Marcos presenta a Jesús ya maduro. Y la pregunta es, ¿por qué Marcos, nada más para que ustedes se den una idea, por qué Marcos no presenta la historia o la infancia de la vida de Jesús? Este es el evangelio que fue el primer evangelio que se escribió. Bueno, ya se dieron, si nomás tuviéramos Marcos, no sabríamos absolutamente nada de la infancia de Jesús. No sabríamos quiénes eran sus padres. Bueno, a lo mejor más en el capítulo 3, por allí se dice que los familiares, los padres de Jesús fueron a verle. No sabríamos acerca de los ángeles, de los magos. No sabríamos acerca de que se perdió en el templo. Todo del nacimiento de Jesús están prácticamente ausentes en el Evangelio de Marcos. Vayan al capítulo 16 de Marcos, por favor. Al 16. Y en el capítulo 16, versículo 8, bueno, desde el 7 por allí empiecen a leer. Vayan al capítulo 16 de Marcos, por favor. Sí, que si gusta, aquí le dejo la Biblia. Van a la tumba vacía las mujeres, alzaron la vista, no encontraron a nadie más que a un joven vestido de blanco. Él les dice, ya sé que buscan al Nazareno, al crucificado no está aquí, vayan a Galilea, allí lo verán como les había dicho. Y en el versículo 8, ellas salieron corriendo del sepulcro asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Así termina Marcos su evangelio. Así como le falta a Marcos su evangelio, así como le falta las historias de la infancia narrativa, ¿qué le hace falta a Marcos aquí después de Jesús resucitado? No, la resurrección la dio. Algo más de la resurrección. La ascensión. No hay ascensión. No hay Espíritu Santo. No hay Pentecostés. Vean Marcos. Y jugando con el título del libro de cuerpo, Marcos puede ser como un cuerpo, pero como un cuerpo mutilado. No tiene cabeza y no tiene pies, nada más tiene un torso. Incluso algunos padres de la iglesia decían que Marcos era una especie de persona mutilada porque no tiene las infancias narrativas y no tiene las historias de la ascensión, de que Jesús se va y que va a regresar y que la gente se quedó allí viendo. Y solamente con estos dos detallitos que les estoy dando, se dan cuenta de por qué Marcos fue prácticamente olvidado por toda la tradición de la iglesia, porque sus escritos no les pareció que era atractivo. No les pareció que Marcos tuviera algo novedoso que decir. Y además, como no tenía la historia de la infancia, que a la gente le encantan las historias de la infancia de Jesús. ¿A quién no se ha conmovido viendo? Y de allí sacamos nuestro conocimiento. ¿En dónde lo vio usted? ¿Dónde sabe esto de que Jesús, su padre era eso? Lo vi en la película del Niñito Dios. Bueno, son muy buenas. O las historias de la ascensión de este Jesús que va a venir y que la gente se queda. Pero en Marcos no hay. Entonces, por eso, a la comunidad cristiana lo aceptó como palabra de Dios, pero no le dio la importancia Marcos no fue atractivo para usarlo frecuentemente en la liturgia. Los otros evangelistas eclipsaron a Marcos. Prácticamente Marcos fue como la Cenicienta. Marcos fue como la Cenicienta, estuvo olvidado por miles de años, hasta que hace como unos 150 años comenzó a circular, cuando la gente comenzó a estudiar más sistemáticamente la palabra de Dios, más rigurosamente la palabra de Dios, comenzó la teoría que este evangelio posiblemente fue el primero que se escribió.
Antes se creía, había otras hipótesis, que el primer evangelio que se había escrito era el de Mateo, pero ahora se cree que el evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Y cuando la gente comenzó a postular sus teorías y aceptar de que posiblemente en Marcos tengamos el documento más auténtico, utilizo esta palabra en el sentido de más cercano a los eventos de Jesús, porque recordaba más de cerca. Entonces el evangelio ahorita de Marcos está como en el boom. Todo el mundo estamos con Marcos. Bueno, la inmensa mayoría de los biblistas estamos con Marcos. Cada quien se especializa en algún evangelio, y a mí me llamó mucho la atención trabajar con Marcos, y les voy a decir por qué. Especialmente se cree que lo primero que se escribe es la historia de la pasión. ¿Se acuerdan? Esto lo aprendieron en el primer módulo, que el primer evangelio fue Marcos, y lo estamos datando entre los años 65 al 70, antes del 70. Y de Marcos, ¿se acuerdan? De Marcos, cuando Marcos escribió el evangelio, salió Mateo. Mateo conocía el evangelio de Marcos y copia o imita, o prácticamente el 70% de lo que tenemos en Mateo está en Marcos. Y de Marcos también sale el evangelio de Lucas. Mateo está entre el año 75 más o menos, Lucas entre los años 80. Y decíamos que estas dos personas, si Marcos es en el 65-70, ya hay historias que andan circulando, y estas dos personas se están tratando de imitar, están tratando de aceptar el mensaje de Marcos, y lo van a ir modificando de acuerdo a las experiencias de las comunidades. Y esta es una teoría, esta es una hipótesis. No todo el mundo acepta esta hipótesis, pero hasta la actualidad es la hipótesis más aceptada, dentro de otras hipótesis, ¿verdad? Entonces, esta es la hipótesis de que Marcos es el primer evangelio. De allí se desprende Mateo y Lucas. Ahora, hay ciertas historias que son paralelas entre Mateo y Lucas, pero no están en Marcos. Por ejemplo, si ustedes van a Marcos, ya se dieron cuenta de que no tiene infancia narrativa. Aquí sí hay infancia narrativa. Aquí también sí hay infancia narrativa. ¿De dónde tomaron estos dos el material si Marcos no la tiene? De un documento que nosotros llamamos fuente Q, que se perdió. Q porque viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Esta es la teoría de que hubo un documento que se perdió, y lo que no tiene Marcos, pero está en Mateo y Lucas, vienen de esa fuente. Dichos antiguos, historias antiguas, vienen de un documento que se perdió. Por ejemplo, Marcos, si ustedes leen Marcos, no vamos a encontrar las beatitudes, no vamos a encontrar el sermón del monte. Pero Mateo tiene el sermón de la montaña, Lucas tiene el sermón del plano, de la colina, diríamos, porque Mateo también tiene un simbolismo para la montaña. Entonces, si estos tienen el sermón de las beatitudes, de las bienaventuranzas, pero no las tenemos en Marcos, ¿de dónde ellos copiaron esta información? ¿De dónde viene? Bueno, viene de un documento que posiblemente se extravió. La pregunta es que si se perdió la fuente Q, pero en realidad no se perdió porque está entre los evangelios, ¿no? No se perdió en el sentido total, podemos decirlo muy bien, porque se transmitió. Pero si era un documento que fue escrito, no lo tenemos, pero muchos dichos, muchas palabras llegaron a estar presente dentro de los otros evangelios. Porque las historias circulaban oralmente, las historias circulaban de generación en generación. Se perdió nada más el documento.
Pero muchas de las historias, ¿qué tendría tantas otras cosas? Ahora, si se perdieron esas cosas, es porque la comunidad no las consideraba importantes. De lo contrario, las hubiera comenzado a decir. Porque acuérdense que estamos ante comunidades que transmitían historias, transmitían verdades. Y todo el mundo recordaba algún evento de las beatitudes de que Jesús había ido a un lugar, vio a una multitud y comenzó a decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, los que son perseguidos, porque heredarán la tierra, los que no tienen tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces, esa historia se comenzó a transmitir y estas personas la adaptaron para su propia comunidad con otros fines teológicos. En cambio, Marcos parece ser que la pregunta aquí es: ¿conocería Marcos la fuente Q? ¿Conocería Marcos esos dichos? Si conocía esos dichos que ya andaban circulando acerca de Jesús, ¿por qué no los incorporó? Solamente estamos aquí en especulaciones. Si los conocía, uno esperaría que los hubiera incorporado. Ahora, si los conocía y no los incorporó, es porque posiblemente para la comunidad de Marco esos dichos no eran importantes. Y bueno, y también se puede entender eso. Uno cuando va a estudiar algo dice: bueno, yo voy a estudiar este puntito, voy a dejar a un lado todas las otras cosas. Entonces, Marcos, siendo el primer evangelio, según esta hipótesis y según que la aceptamos muchos, siendo el primer evangelio, entonces va a revelar historias más cercanas a los eventos. Porque vamos a encontrar, cuando leamos a Mateo y a Lucas, vamos a ver cómo van a tratar de corregir a Marcos. Por ejemplo, Marcos es bien duro contra los discípulos. Marcos los trata muy mal. Para Marcos los discípulos fallan totalmente. Marcos dice que los discípulos son personas de poca fe, que no entienden y tienen la mente embotada. Jesús continuamente está regañando a los discípulos. Pero ya cuando encontramos acá, en vez de decir que no tienen fe, Mateo dice: tienen poquita fe, son de poca fe. O sea, ya los va a ir modificando la actitud. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ya posiblemente el evangelio de Marcos, como esto lo entendieron, dicen: no, pues Marcos representa un pensamiento posiblemente se siente hasta violento, agresivo, pero posiblemente eso era lo que el movimiento comenzó así. Y después estos trataron de irlo modificando, de irle poniendo agüita bendita para que perdiera todo su sentido profético, ¿verdad? Y, por ejemplo, uno de los temas que vamos a ver en Marcos, la geografía y su teología es Galilea. Marcos va a decir: no se vayan no salgan de Jerusalén, váyanse a Galilea. Váyanse a Galilea, que allá van a encontrar a Jesús. En cambio, Lucas va a decir: no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén y especialmente en el templo. Y uno dice: bueno, ¿quién tendría la razón? ¿Cuál sería el evento más primordial? A Lucas le interesa conservar el centro del mensaje en Jerusalén, a Marcos en Galilea. Y ya cuando entremos a estudiar Marcos y su Galilea, vamos a ver por qué. ¿Quién vive en Galilea? Los cuerpos despreciables, los abominables, los pordioseros, los endemoniados, los que no son pueblo, los que no tienen tierra. Y a todos esos por allá Jesús comienza su misión con esos cuerpos. ¿Y quién vive en la ciudad? Pues está el sumo sacerdote, está el templo, está el rey, están los que controlan a todos los demás, los poquitos que controlan a todos los demás. Entonces, este énfasis nos pone o nos manifiesta cómo el evangelio de Marcos desde el principio parece que causó un poquito de escozor, así como que la gente no lo aceptó. Y bueno, lamentablemente este evangelio, como no se vio tan atractivo, porque también otra de las cosas que cuando uno lee el evangelio de Marcos,
parece que no tiene pies ni cabeza, no tiene pies ni cabeza, pero también parece que son historias sueltas, no tiene un orden lógico. Y para la gente que está obsesionada con el orden, Marcos no le ven una coherencia. Pero ¿qué tal si Marcos quiso escribir a su ese evangelio como un cuerpo que se desorganizó? Las sociedades siempre están tratando de organizar a todo mundo, en orden, todo en orden. Piensen como una metáfora. Este país, todos en orden, hasta que no salga un loco que agarre una pistola y mate a otra gente. ¿Por qué? Porque te desorganizas, te desordenas. ¿Y qué tal si Marcos encontró en esta idea una manera de desorganizar y reorganizarse de otra manera distinta? En este evangelio de Marcos vamos a encontrar a un Jesús totalmente humano, que va a ir aprendiendo a descubrir cuál es su misión. Esto, por ejemplo, no va a pasar con el Jesús en el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan, Jesús sabe desde el principio quién es. Jesús es el Hijo que es la palabra que estaba con Dios y se movía con Dios y era Dios. En cambio, en Marcos, Jesús va a tener que ir a aprender, como decía mi maestro, y esa es su tesis de sus escritos, Jesús va a tener que aprender a ser discípulo del reino. Y cuando Jesús aprende a ser discípulo del reino, lo que te está presentando Marcos es a un Jesús totalmente humano que va a ir descubriendo su misión a través de su fidelidad al plan de Dios. Y por eso no se extrañen que en alguna ocasión ni siquiera le salgan los milagros. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús por allí va a un ciego y le unta la saliva y el lodo? ¿Ves? Ay, pues sí veo, pero veo como árboles que caminan. Ay, perdón. ¿Ves? Ay, ahora sí ya veo. O sea, eso nunca va a pasar en Juan. Estos pequeños detalles que están posiblemente como con ironía, nos va reflejando también quién es Jesús y qué relación va a tener con su Dios. Entonces el evangelio de Marcos, como les dije, fue usado muy poco en la liturgia. Los evangelios que más se han beneficiado, que han sido más usados y que la gente comúnmente los usa más, es el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo, pues parece ser que todo está bien bonito, tiene todo lo que requiere. En cambio el evangelio de Marcos, bueno, pues está allí, pero hasta el mismo orden de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál evangelio aparece primero? Mateo. Y no, recuerden, no están allí por orden cronológico, pero los pusieron también con cierta intencionalidad, ¿no? Con cierta intencionalidad de decir, vamos a ver cuál evangelio queremos que se beneficie, ¿verdad? Entonces, el evangelio de Marcos, siendo el primero, ha sido eclipsado. Entonces, ahorita es tiempo de volverlo a estudiar con nuevos ojos, con nuevas experiencias, para ver cuál es su novedad, para ver qué es lo que nos quiere transmitir, para ver quién es Jesús. Y desde el principio del evangelio nos va a decir quién es Jesús, cuál es su principal preocupación de Marcos, ¿no? Y esa va a ser práctica. En el primer versículo tienen todo el resumen del evangelio. Jesucristo es comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Ahí tienen todo el resumen de todo el evangelio. Primeramente, el escrito de Marcos es buena noticia. Y la buena noticia es de Jesucristo, que es Hijo de Dios. Y si es buena noticia, tienen que ser buenas noticias para todos. Y claro, también vamos a tener que ir descubriendo para quién no serían estas buenas noticias. Si estas buenas noticias van a ser buenas noticias, ¿para quién? Para sus pobres, sus leprosos, sus endemoniados, los que tienen la mano atrofiada, para la suegra de Simón Pedro que está en cama, para toda la gente que tiene hambre. De pronto que Jesús comience anunciándoles el reinado de Dios con estas maravillas, con estos signos de vida, pues claro que la gente va a decir, ay, verdaderamente este es el Dios que trae buenas noticias. Pero en cambio no va a haber buenas noticias para la gente que esté obsesionada con el orden, para la gente que cree que
Dios va a actuar desde el poder, desde acá, desde Jerusalén, para la gente que esté acostumbrada a hacer valer la ley, pensando de que Dios lo quiere porque cumple. Para eso les va a costar aceptar las buenas noticias. Y nos invita también a nosotros como lectores a tomar posición. ¿Con quién te vas? ¿Con quién te agrupas, verdad? Entonces, necesitamos releer a Marcos. ¿Por qué? Porque este Marcos tiene mucho que decirnos. Si este dio esperanza, dio vida a una comunidad que estaba sufriendo opresión, posiblemente persecución, a una comunidad pobre, a una comunidad que se sentía despreciada, si fue capaz de sostenernos en la fe, vamos a encontrar muchas similitudes con la comunidad de Marcos y nuestra propia comunidad. Especialmente con todas las personas, con todos los cuerpos que hemos sido catalogados como cuerpos inservibles, por todos los cuerpos que hemos sido desechos, cuerpos que no han sido tratados como humanos, han sido deshumanizados por color de raza, por color de piel, por la orientación sexual, por ser mujer, por género, por la situación económica. En este mundo, en esta sociedad como están, no todos los cuerpos valen lo mismo. Hay cuerpos que se han abogado este derecho de humanidad. Hay cuerpos que son llorados, que son lamentados cuando se pierden vidas. Y no quiero a lo mejor ahorita jugar con el dolor, pero si todas las personas que murieron en estos tiroteos, que este es un acto diabólico, feo, no sé la etnia, pero me imagino que la inmensa mayoría eran blancos, hicieron noticia, porque están en una institución que está bajo el poder del patrocinio del imperio. ¿Qué pasa con todos los cuerpos que desaparecen, que son asesinados a lo largo y ancho del desierto? ¿Quién los lamenta? ¿Quién los llora? ¿Por qué? ¿Por qué no se lamentan esos cuerpos? Porque todavía no han logrado alcanzar un reconocimiento de humanos. Hay cuerpos que todavía estamos en el proceso de que se nos reconozca como humanos. Mientras no se te reconozca, tú vas a decir, pero ¿cómo no se van a reconocer como humanos? Tú crees, pero ante la ley eres número. Ante la ley todavía no cuentas. Ante la ley todavía no tienes este privilegio de ser lamentado, de ser llorado. Si se perdiera el hijo de Donald Trump en el desierto de Ciudad Juárez, les aseguro que a los minutos ya lo encontrarían. ¿Por qué no encuentran a los culpables de las, no sé cuántas van, víctimas, irán 600 víctimas, feminicidios de Ciudad Juárez? Porque son cuerpos que no cuentan. Si se perdiera o si secuestraran a un hijo de Carlos Slim en la Ciudad de México, el señor uno de los millonarios del mundo, en una semana ya lo hubieran encontrado. ¿Y por qué no pueden encontrar a tantos y tantas personas que están desaparecidas? Porque esos cuerpos no cuentan. No cuentan porque no hay leyes que los proteja. Este es un problema de decidir cuál cuerpo cuenta y cuál cuerpo no cuenta. Eso es lo que trato de decir en el libro desde un punto de vista un poquito técnico, de decir hay cuerpos que todavía no entramos en esa esfera de ser humanos, somos desechables. O en las palabras de esta filósofa que yo utilizo mucho allí, son cuerpos que están hechos para la mierda y son tratados como mierda. ¿Por qué? Porque no son blancos, no son heterosexuales y son pobres. Entonces están marcados por... Ahora, todos estos cuerpos yo les encuentro un parecido con los cuerpos que aparecen en la comunidad de Marcos, especialmente con los cuerpos que aparecen, primeramente con el cuerpo de Jesús. Un cuerpo también que fue violentado a través de su muerte, con el cuerpo también de las mujeres que lo seguían, el cuerpo también de personas que tienen lepra, Simón el leproso. Cuando tú te metes a la narrativa de Marcos, te das cuenta de que hay muchos cuerpos que no cuentan
Y parece ser que el mensaje de Jesús es darle las buenas noticias a esos cuerpos que no cuentan, es volverlos a la vida. Es decirle, no, tú eres un cuerpo que tiene que tener tienes que entrar en la esfera de lo humano. Y por eso es que yo dije, bueno, cuando yo estudié este evangelio, dije, como que yo encuentro, será por mi historia, será por mi propia experiencia que he vivido, experiencias de discriminación, de rechazo, que uno ve con nuevos ojos, dice, bueno, si estas personas parecen ser que tienen estas mismas experiencias. Una persona que ha vivido, un cuerpo que ha vivido rechazo, que ha sido discriminado, que no ha sido tratado con dignidad, si no lo deshumaniza el sistema, va a adquirir una habilidad de ver cosas que nadie ve. Vamos a ser como los gatos, nos avientan del 5º piso y caemos parados. Vamos a poder sobrevivir cualquier circunstancia. Pero en cambio un cuerpo o una vida que nunca supo qué es sufrir, que nunca supo qué es pasar necesidad, que nunca supo qué es que le llamen nombres, qué es que le digan cosas en la escuela, qué es que le llamen, que le hagan bullying, el día que tenga que enfrentar estas cosas se derrumba. Pero uno casi como que ya lo espera, de que eso pase. Casi que uno dice, bueno, ya uno se acostumbra, pero aprendes a tácticas de supervivencia. La comunidad de Marcos, tan marginada, tan oprimida por el imperio, tan discriminada por sus otros hermanos y hermanas, aprendió también a desarrollar tácticas de supervivencia y a decir, déjame que te cuente mi historia. Déjame que te cuente para mí quién es Jesús, no desde el poder, sino desde abajo. Desde este Jesús que va a ir alentando a la comunidad desde la periferia, desde lo que no cuenta, desde lo insignificante. Por eso que Marcos, como lo veo yo, puede ser signo de esperanza y nos puede invitar a convertirnos otra vez ante una institución que se ha separado del mensaje de Marcos y se ha quedado en Jerusalén, en Roma, en los centros de poder y no ha querido. El mensaje es claro. Marcos, Jesús resucitado dice en Marcos, vayan a Galilea. No se queden en Jerusalén, no se queden en el centro de poder. Vayan a la periferia. Bueno, el Papa está hablando de ser una iglesia en salida. Nuestros documentos ahora claretianos es vayan a la periferia, seamos una iglesia en salida. Ya no podemos estar en el centro, porque eso ya no es de Dios. Tenemos que ir a la periferia. ¿Y qué es lo que pasó? La gente va a decir, pero primero nos quieren meter al templo y ahora nos quieren sacar. Porque en el templo posiblemente, dice el Papa, Jesús está tocando el templo, pero no para entrar, sino para salir. Ya quiere, ya. Pues yo creo que ese es como chiste, pero yo creo que es cierto. ¿Por qué nos va a costar tanto trabajo descubrir a Jesús en la periferia? Porque esta comunidad le costó trabajo y ¿saben qué? A la primera vez no lo lograron. Hicieron todo el recorrido, caminaron con Jesús y no supieron quién era Jesús. Y la genialidad de Marcos o la genialidad de Jesús es decir, lo entiendo. Ser discípulo en Marcos es casi imposible, pero hay otra oportunidad. Regresa ahora con la experiencia que ya tienes a Galilea y vas a descubrir una cosa, que el crucificado es el resucitado y que el resucitado es el crucificado. Y allá lo vas a ver. Y una vez que uno regrese, continuamente tenemos que regresar a nuestro origen, a nuestra Galilea, a nuestra periferia. Tenemos que continuamente tener que volver otra vez. Entonces, por eso es que este evangelio a mí me llamó la atención. Y a lo mejor cuando hablemos del libro, yo estaba trabajando otro texto, yo estaba trabajando otros capítulos. Y bueno, me encontré a Marcos y me encontré a esta señora Judith Butler, una filósofa muy difícil de entender. Y a mí me fascinó lo que decía esa señora, me fascinó lo que decía de que hay cuerpos que no cuentan. Dijo, pero eso yo lo he experimentado siempre, no hay necesidad que te lo venga a decir una filósofa. Claro, pero como ella es americana y tiene su doctorado,
Pero si eso lo hemos visto, o sea, lo hemos experimentado. Y entonces dije, bueno, pues vamos a utilizar las herramientas y vamos a escribir. Entonces, el Evangelio de Marcos es una historia fascinante. Fascinante que me voy a tomar el tiempo de irlo saboreando, porque es como la primera memoria que la comunidad tenía de Jesús. Todavía estaba fresca la imagen que tenía la gente de Jesús, todavía estaba fresca los acontecimientos de la muerte. Lo primero que se escribe del Evangelio de Marcos, bueno, de todos los evangelios, lo primero que empieza a ponerse por escrito es todo lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Las historias de la muerte, de la última semana, de los últimos días de Jesús, son lo primero que se pone por escrito. ¿Por qué? Porque eso es lo que les quedó más grabado a la comunidad. Y una vez que la comunidad empieza a recordar a Jesús, Jesús murió. Bueno, no murió. A Jesús lo mataron. Lo mataron en una cruz. Bueno, así era la cruz, en forma de T. De esto no hay manera de no, esto es histórico. Al crucificado le obligaban a llevar esta parte de la cruz. Después de haber sido sometido a todas las vejaciones de desnudarlo, de hacerle latigazos, bueno. Cuando la gente, ya después se buscaba el lugar más alto, más apropiado para poner el otro palo, ¿verdad? Este palo. Y esto parece que sigue el mismo ritual, Marcos sigue el mismo ritual romano de la crucifixión. Buscan el lugar donde hay más gente. La cruz tenía como la finalidad de causar miedo. Y al crucificado no se le podía descrucificar o enterrar porque entonces perdía el efecto. Hay que exponerlo para que la gente escarmiente. Y la gente iba con el morbo para ver cómo moría. Duraban semanas a veces. Duraban semanas. Otro más que muerde el polvo. Pasen el librito. Play, pause. La otra partecita acá. Ese es un invento de la comunidad cristiana. Entonces cuando Jesús le ponía en su cabeza, pues, ¿A dónde? Ni modo que vas a tener un reposet para poner la cabeza. Mamita, el crucificado, no hay manera de sostener la cabeza. Tú te estás imaginando el abulto. Sí, es lo que estaba pensando. Y era de Michoacán. Entonces, esta otra parte ya quedó en la iconografía, quedó en nuestro imaginario, pero esto ya no es, eso no era la cruz romana. Entonces nomás lo llevaban, cuando lo llevaban cargando la cruz, nomás era el palo atravesado. El transversal, sí. A ustedes pueden decir, ay, pero ¿qué más fácil? Más difícil, porque no hay manera de detenerte, te caes. Y si realmente Jesús se cayó, vamos a ver sentido teológico. Y la otra manera de la crucifixión es aquí, en la muñeca. ¿Cómo sabemos esto? Por medio de la arqueología. De esto tenemos muchísima información. No vamos a adelantarnos ahorita, pero bueno, pueden leerlo. Ahí está todo un capítulo del libro de Jesús. No se fijen en los títulos son bien sugestivos. Es, por ejemplo, ¿cómo titulé el título este? El título de la muerte de Jesús, fíjense cómo, pero es que tienen que entrar dentro de la historia para que puedan entender por qué. La muerte de un hijo de la chingada, ese es el título. Pero tienen que entrar dentro del libro y tienen cómo empleo la palabra y cómo se emplea. Porque todos somos hijos de la chingada. Desde el punto de vista de Octavio Paz, cuando los españoles llegaron a nuestra América, violaron a las mujeres. Somos producto de una violación. Y no me digan que no. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia? Nos convirtió en hijos de la Inmaculada Concepción. Porque rechazó la parte de la violación. Entonces Octavio Paz dice que todos somos hijos de... Y bueno, la palabra chingar en México tiene 10,000 significados. Entonces,
desde este punto de vista, todos los que no cuentan, todos los seres despreciables, ¿y a dónde mandamos a todo el mundo? Vete ¿y a dónde está? De lo del san que puso Pilato ahí. Justamente por eso es que, como los evangelios dice que puso un letrero que decía, este es Jesús el Nazareno, rey de los judíos, la gente dice, bueno, ¿en dónde lo colgamos? Vamos a necesitar ponerle la repisita para colgarlo. Así se fue inodando, pero lo podías colgar de aquí, o lo podías colgar de aquí, donde fuera. Hay cruz para todo. Bueno, ahorita no vamos a entrar todavía en el detalle de la cruz. El hecho es que la memoria de la cruz quedó muy fresco, estaba muy fresco. Si Marcos escribe entre el año 65, bueno, como que esta no es una reta muy buena, ¿verdad? Pero ven cómo estamos obsesionados por el orden. Ok. Supongamos de que Jesús nace en el año 0, aunque no sabemos, porque también hay una marca de error entre 4 y 6 años de diferencia. Jesús a los 30 años, jugando con esta dinámica, esto es antes de Cristo, después de Cristo, lo obvio. A los 30 años comienza su ministerio. Dura 3 años según los evangelios. A los 33 lo matan. Jesús no muere, a Jesús lo matan. Una cosa es morir de muerte natural y otra cosa es que te maten. Así como a Colosio, ¿verdad? O así como a las personas que traen una propuesta de vida, acaban muertos. 33 años y el evangelio se escribe en el 65 más o menos, antes al 69, 70, vamos a ponerle. El templo se destruye en el año 70. De este sí sabemos que es histórico, la destrucción del templo. ¿Cuánto tiempo va de aquí a que se pone por escrito? 32 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía hay gente que conoció a Jesús y por eso es que se escribió el evangelio, porque la primera generación que nosotros vamos a llamar testigos oculares, testigos y testigas, porque también había mujeres, y eso es lo que vamos a descubrir, una cosa grandiosa, que para orgullo de las mujeres fueron las únicas que supieron qué pasó con el cuerpo de Jesús. Si hubo alguien que supo qué pasó con el cuerpo de Jesús, cómo fue que Jesús resucitó, eso fueron las mujeres, porque todos los varones, el grupo de Jesús se desarticuló. A la hora de los problemas, a la hora de las dificultades, el grupo de Jesús sale de escena. Por allí hay intentos en el Evangelio de Marcos de querer seguirlo. Está Pedro que lo va a seguir de noche y que se queda afuera hasta que sale una muchachita y le dice, tú también andabas con él, ¿se acuerdan? Bueno, y después también está el otro jovencito, el que les decía el otro día, de que intentó seguirlo con una sábana, los soldados lo agarraron y él soltando la sábana, se escapó. Entonces en la comunidad hay un intento de los varones de querer estar con Jesús, pero al final lo traicionan, lo venden, lo dejan morir solo. Solamente las mujeres, las testigas oculares, supieron, dice, frente a la cruz estaba María Magdalena, la doña María Magdalena, y esa es la que vamos a estudiar a profundidad desde ahorita. Y después la van a volver otra vez. No sé si la estudiaron tanto con Ricardo, pero me imagino que no. Me imagino que no, porque Ricardo tiene otros acercamientos bíblicos. Si alguien supo qué pasó con el cuerpo de Jesús, fueron las mujeres, porque recogen la tradición más antigua. Entonces, Marcos escribe su evangelio justamente porque la primera comunidad que conoció a Jesús, que vivió con Jesús, que compartió la experiencia de Jesús, se estaba muriendo. ¿Y qué pasa cuando una comunidad se muere? Si no hay nada por escrito, se va a ir perdiendo. Entonces comenzaron de alguna manera a poner por escrito una especie de testimonio de decir, esto es lo que hemos visto.
Entonces recolectaron todas esas historias y una persona las pone por escrito. Muchas historias que nosotros tenemos en torno a la muerte de Jesús fueron las primeras que comenzaron a escribirse. Después de la muerte de Jesús, cuando Marcos escribe, la gente está viendo para atrás lo que hizo. Primero tiene que decir el querigma. ¿Cuál era el querigma? El primer anuncio del evangelio es anunciar a Cristo Jesús muerto y resucitado. Ese es el querigma. Esa era la frase que daba inicio a toda una catequesis, a todo un momento de evangelización. Uno puede decir, bueno, ¿y cuánto tiempo se va a llevar la persona en anunciar el querigma? El querigma, para anunciártelo, se lleva un segundo. Jesús muerto y resucitado. Bueno, se llevó 2. Pero la gente te va a preguntar, ¿y quién es Jesús? ¿Quién lo mató? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué se metió en problemas? El querigma va a llevarte a profundizar acerca de la persona de Jesús y acerca del ministerio de Jesús. Ese querigma, esa formulita de presentar a Jesús muerto y resucitado, te va a ir llevando a tener que dar razones de la fe. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo mataron? ¿Y sus amigos qué pasó con ellos? ¿Y quién sí le ayudó? Entonces van a estar retroalimentando el querigma, toda la comunidad de oyentes, y le va a decir a Marcos, oye, no se te olvide de poner que un día Jesús pasó a la casa de Simón Pedro. Ay, acuérdate que la suegra estaba enferma. ¿Y por qué no tiene nombre? Porque posiblemente la comunidad la conoce. Porque posiblemente todavía está la gente que está por ahí viva. O la Talita Cumi, ¿te acuerdas que un día iba Jesús y aquella persona, Jairo, se le acercó y le dijo que viniera a curar a su hija? Entonces, toda una comunidad está retroalimentando la figura, la imagen del héroe. Toda una comunidad está tratando de dar razón de quién es Jesús. Entonces, un evangelio no es un hecho aislado. Ningún escrito es un hecho aislado, ni hasta el día de hoy. Cuando uno escribe, uno dice, bueno, pero ¿por qué no nos da entonces créditos? Yo traté de darles créditos allí en el libro a mucha gente. Cuando uno escribe, está influenciado por las historias de ustedes. Cuando yo escribo, digo, a ver, creo que esto salió en un comentario y yo pongo de alguna manera a prueba la hermenéutica con ustedes. Por ejemplo, la hermenéutica de la masculinidad. La hermenéutica que yo llamo del otro lado. ¿Por qué del otro lado? Porque siempre he estado situado en el otro lado. Somos del otro lado. Se fue para el otro lado. Y hay peligro en irse al otro lado. Porque el otro lado está marcado por inmigración, ¿verdad? No les dice, se fue al otro lado. ¿A cuál otro lado? Si estamos de este lado, aquellos son del otro lado. Entonces juego con ese simbolismo. Siempre estar del otro lado. Y siempre situándote en el otro lado contrario al de la inmensa mayoría. Bueno, entonces, cuando uno escribe, aunque uno escriba individualmente, pero este es un evento comunitario. Pero ¿cómo podemos tener este evento comunitario? Solamente las personas que podemos trabajar con la comunidad, podemos enriquecernos de la comunidad para que no hablemos de sus historias y sigamos manipulándolas, sino más bien que seamos parte de ella. Yo no sé cómo una persona puede escribir. Yo me podía meter a una gran biblioteca y decir, y nadie me molesta.